Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia decidió en el Concilio de Nicea que debía de haberme referido a 3 personas en uno. Por consiguiente, la gente reza al Padre para pedir beneficios, imploran al Espíritu Santo para que los instruya espiritualmente y rezan al Hijo para salvarles de sus pecados. Empiezas a ver lo terrenal y humanamente concebidas que son estas creencias. Ves también lo emocionalmente basadas que son. A causa del sentimentalismo y de la promesa de un viaje gratuito al cielo tras los talones del Salvador, las creencias han llegado a ser una estructura religiosa humanamente concebida para consagrar un imperio de la Iglesia dentro de los imperios terrenales, Roma, Austria, España. Han sido la excusa de tortura sistemática, muerte en la hoguera y ejecución de los disidentes. Han inspirado guerras entre naciones. Pero la percepción espiritual y la creatividad que surge de algunas de las creencias también han contribuido mucho a la existencia en los pasados 2 milenios. Estas creencias han sido los motivos para la construcción de catedrales e iglesias, monasterios y conventos, dando un propósito estable a las personas, la habilidad de expresar sus dotes artísticas y ha dado trabajo a los de menos talento. Las creencias también han dirigido la conciencia de millones de personas hacia reinos más elevados de amor y pensamiento hermoso. Incluso han sido el ímpetu detrás del misticismo y la iluminación cuando las almas espirituales hubieran llegado a ver la realidad que estaba previamente oculta por sus creencias. Mientras ocurría esto, las creencias también han creado las condiciones para el desarrollo de los grados de superioridad religiosa y una grandeza y riqueza incalculables. Estas creencias son barreras de ego, impulsos, humanamente concebidas y creadas, y son por tanto desde un punto de vista espiritual, totalmente falsas. La verdad con respecto al pecado también debe comprenderse que a través de los siglos, la gente percibía que ciertas facetas del comportamiento humano eran perjudiciales para el bienestar de otros. Eran testigos de asesinatos, robos de la mujer y de las posesiones, causando dolor y pena en la comunidad, haciendo la vida difícil y a veces intolerable. Se razonaba que era lógico que este comportamiento debiera ser contrario a la voluntad de lo que se denominaba Dios. Dieron a este comportamiento el nombre de pecado y se le denominó maldad. Con el tiempo los profetas razonaban que tal comportamiento aberrante debía emanar de una fuerza malévola contra Dios y lo llamaron Satanás. Se amenazaron y se castigaron unos a otros en la creencia de que los pecados eran malos y que su Dios castigaría a los hombres por las maldades que cometieron uno contra otro. Se practica este comportamiento hasta hoy día en las iglesias. Los ministros intentan controlar a la gente mediante el temor. El concepto del pecado contra Jehová, el eterno e infinitamente poderoso Creador, era un hábil y poderoso método de controlar a los demás. Las creencias de la iglesia son una trágica farsa de todo lo que yo intentaba enseñar a la gente en Palestina. Moisés primero consagró la creencia en el pecado y el castigo en la forma de los 10 mandamientos. Moisés dijo que se los había dado Dios, y que si los israelitas los quebrantaban tendrían que sufrir las consecuencias. En algunos casos, esto significaba la muerte por apedreamiento. Se les enseñó que al quebrantar las leyes, los israelitas estarían pecando contra su Dios. La verdad exacta es que Moisés fue al monte para rezar, pidiendo un medio de controlar a los israelitas rebeldes. Como respuesta a esta oración, se le dieron los 10 mandamientos de manera inspirada para ayudarle en su tarea de dirigir a los israelitas sin peligro en su estancia por el desierto con el menor grado de alboroto. Las personas religiosas aceptan contentas y creen incondicionalmente en un Dios que, según dicen, instruyó a Moisés para establecer procesos agresivos y masacres al conquistar la tierra prometida. Una tierra hermosa y productiva fue arrebatada despiadadamente a una gente trabajadora que fueron asesinadas a millares. Esto se consideraba correcto puesto que Dios les había prometido una tierra preciosa donde asentarse. Hasta hoy en día los religiosos creen que, como Dios habló con Moisés, debió ser Dios quien decretó el subsiguiente derramamiento de sangre. Hay muchas descripciones horrendas similares de guerra y derramamiento de sangre en vuestra Biblia que se consideran lícitas, justas y correctas, porque se creía que Dios les había ordenado ir a la guerra contra los gentiles.
¿No ves en la historia de los judíos, el impulso del ego desenfrenado en el cual se usa incluso a Dios para dispensarles de toda culpa? En el momento de engrandecimiento se permitió hizo equitativo ignorar los 10 mandamientos y permitirse una masacre sistemática. Creyeron que no implicaba ningún pecado porque la matanza había sido ordenada por Dios. Vaya Dios. ¿No puedes percibir también por qué era necesario que yo naciera en Palestina para vivir entre los judíos en un esfuerzo por ayudarles a ver que sus creencias y prácticas tradicionales eran todas contrarias a la misma naturaleza de la conciencia divina la cual verdaderamente les había dado el ser? Desde entonces, a través de los siglos, los hombres han luchado con el concepto del pecado y mucha gente sincera se ha acongojado, referente a la manera en la cual han ofendido a Dios, rogando perdón. Hace mucho tiempo, sacrificaron un sinnúmero de animales en el templo de Jerusalén para apaciguar a Dios esperanzados en escaparse del efecto de sus pecados.